Y hace unos minutos la crónica habitual de Carlos Gurovich aquí en Radio High, bueno, comentaba de lo que ha aparecido también en Israel a través de algunos periodistas que han ido a cubrir el Mundial y algún escrito, como decíamos, que ha dado vuelta por todos lados en cadena de Ras Sheshnik, que ha dicho que bueno, los periodistas israelíes han sido tratados con cierto desprecio por parte de los que están ahí en este mundial. Quien ha estado como periodista justamente ahí, y hablamos hace unos días con él, es Jonathan Regev, a quien ya mismo saludamos. Jonathan, ¿cómo estás? Jonathan, ¿me estás escuchando? Oh, me dicen que sí, que no, pero no lo estoy escuchando yo. Vamos a ver si logramos que se desmutee, como dicen, para poder escucharlo a Jonathan y tener su testimonio. Él ha estado ahí en, eh, en Qatar cubriendo para la televisión israelí justamente las alternativas de este mundial. Vamos a ver si logramos que Jonathan nos escuche. Jonathan, ¿estás con nosotros? No, no nos está escuchando Rocío. Pongamos un poquito de música hasta que logremos la comunicación. No nos va a ganar la tecnología. A ver, que sí ahora. Jonathan, ¿me estás escuchando? Sí, yo lo escuché todo el tiempo, ¿me escuchan a mí? Ahora te escuchamos Ah, qué perfectamente. bien, qué bien. Jonathan, ¿qué dirías? Has estado ahí cubriendo como periodista este mundial y bueno, hemos leído esto que a muchos los ha preocupado. ¿Hay este tipo de expresiones de desprecio contra Israel tan fuertes en este mundial de Qatar? Es algo que existe, sí, no es algo que hay que negar, son cosas que pasan con la afición de países árabes, hay que entender que la gran afición, la gran cantidad que hay ahí son de países árabes. Afición europea casi no he visto en Qatar, afición latinoamericana sí, argentinos, mexicanos, brasileños, pero la gran mayoría son de países árabes. Y bueno, la paz aún no ha llegado, así que las relaciones aún son problemáticas y sí, habían expresiones no muy bonitas, llamémoslo así, de parte de la hinchada de los países árabes, no de las autoridades cataríes. Con ellos no hubo ningún problema, pero sí, cuando llega mucha gente con bandera palestina y tienen cosas que decir y también de vez en cuando la gente que viene de Arabia Saudita, de Marruecos, de Tunisia, de otros países árabes que están ahí, no es algo muy alarmante, digamos. No es que había una situación peligrosa, no llegamos ahí, pero sí, son cosas que no son muy confortables, llamémoslo así. Ujú. Son cosas que pasan a los periodistas que aún están allá. Me pasó a mí cuando yo estuve. Bueno, vas a poner a un periodista israelí en la calle en Egipto o en Jordania o en Sudán o en Marruecos, países con los cuales tenemos acuerdos de paz, y me parece que va a ser lo mismo Ujú. hasta que no habrá este conflicto entre Israel y el mundo árabe, hasta que no terminará. Yo creo que va a pasar siempre. No es que te puedo decir que de vez en cuando como periodista israelí también hay incidentes como estos en Londres, en París, en Berlín o en Roma. Son cosas que pasan y Ujú. pasan en Qatar también. Así es, me parece que no es grato, pero tampoco es sorprendente. En realidad, como has dicho, desde ya, con muy buen criterio, si un periodista israelí está en Jordania, en Egipto o en algún lugar de Europa o en cualquier lugar del mundo, a veces tiene este tipo de manifestaciones que están en esa cultura tan arraigada entre el antisemitismo sumado al conflicto del Medio Oriente, ¿no? Sí, más que todo, y es como este mundial es más que todo un festejo del mundo árabe. Por primera vez un país árabe es anfitrión del mundial. Hay mucha hinchada de países árabes, Arabia Saudita, por ejemplo, que bordea con Qatar, y Tunisia o Marruecos, que no están muy lejos, Ujú. o Irán, por ejemplo, que también está muy cerca, así que hay mucha afición de aquellos países. También tengo que decir otra cosa. Nosotros como periodistas israelíes nos interesó mucho
el contacto con esos países árabes. Por ejemplo, con Arabia Saudita, que sí, quizás aún está definida como país enemigo, pero las relaciones entre los gobiernos es un secreto que todos lo saben muy bien. Así que yo te puedo decir que yo busqué de una u otra manera el contacto, a ver cómo nos tratan, cómo nos trata la hinchada árabe. De vez en cuando, casi siempre no quieren hablar con nosotros, casi siempre, no diría que siempre, pero en la gran mayoría de las veces no quieren hablar con nosotros, pero la mayoría de las veces dicen no y se van. Así termina, no gracias, o de vez en cuando te miran raro, te dicen algo raro y se van. De vez en cuando sí, hay incidentes y bueno, al igual, yo fui el corresponsal de un canal israelí hace 10 años en los Juegos Olímpicos de Londres y también ahí tuve un incidente con una mujer palestina. Así que sí, Jonathan, pasa en Qatar, pasa en Londres, pasa en todo el mundo, así es. desafortunadamente. Puedes quedarte con nosotros, vamos a ir a un breve panorama de noticias para actualizarnos y luego quiero preguntarte sobre la seguridad, si los israelíes tuvieron seguridad especial o cómo viste los temas de seguridad. Pero danos un minutito y ya volvemos. Aquí estoy. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. Adolescente gravemente herido en atentado en Jerusalén es dado de alta del hospital. El Hanan Bitton sufrió heridas múltiples en una explosión en una parada de autobuses cerca de la entrada a la capital. La familia del joven agradeció a los médicos y enfermeras dedicados por el trabajo sagrado que realizan. Multitudes en China enojadas por los bloqueos de COVID-19 piden al líder Xi Jinping que renuncie. La policía desalojó por la fuerza a los manifestantes que cantaban contra el gobierno del presidente de la capital financiera de Shanghái. Multitudinarias protestas callejeras se registraron en varias ciudades y en 50 universidades. Estados Unidos denunció que una de sus bases militares en Siria fue atacada con 3 misiles que cayeron en sus cercanías. El mando central del ejército detalló que las explosiones no han causado muertes ni daños materiales. Sin embargo, advirtió que estos ataques ponen en peligro a las fuerzas de la coalición y a la población civil y socavan la estabilidad de la seguridad en la región. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas de hasta 40 grados para esta semana. La advertencia por el calor rige para 13 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Además, confirmó que en diciembre comenzará un calor agobiante en todo el país. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram como Radio High 963, en Twitter como @FM High y en Facebook como Radio High. Si querés recibir las noticias de Israel y Latinoamérica en español, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el +54 911 2508 7790. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Y volvemos con el periodista Jonathan Regev de E24 News, que ha tenido la gentileza de esperarnos unos minutitos. Él ha estado ahí en Qatar como periodista israelí, nos viene contando cómo lo ha vivido. Y dejé formulada una pregunta, Jonathan: ¿cómo han dado la seguridad, sobre todo para los periodistas israelíes y los israelíes en general, en este Mundial de Qatar? Te digo que aparte de lo que hemos hablado, aquel contacto que no siempre fue muy fácil con la hinchada árabe, Qatar es un lugar muy seguro. Yo en ningún momento no sentí falta de seguridad en general o falta de seguridad por ser israelí en particular. Es un lugar donde uno se siente bastante seguro.
las autoridades en Qatar le han prometido a la FIFA, quizás con presión con FIFA, pero aún han prometido que a cualquiera que llegue con pasaporte israelí será tratado al igual que cualquiera con otro pasaporte, y esa promesa los cataríes la han hecho, así fue. Yo presenté mi pasaporte israelí bastantes veces, siempre la recepción fue muy cordial, todo fue muy fácil. En el aeropuerto yo llegué, bueno, un poco con unas, no sé cómo decirlo, alguna ansiedad o algún miedo de que algo va a pasar, porque, bueno, uno llega a un país que se define como país enemigo. En los pasaportes yo creo que fue menos que 2 minutos hasta que entré a Qatar. Otras veces en el hotel o en el centro de FIFA donde yo presenté el pasaporte, ningún problema. Así que por la hinchada árabe es una cosa, con las autoridades de Qatar todo fue muy fácil, muy sencillo, muy cordial. Aquella promesa que ellos le han dado a la FIFA la han cumplido. Seguramente Qatar tiene que y quiere hacer buena letra en términos de toda la imagen que presenta en este mundial, y el tema de la seguridad para todos y en particular para los israelíes debe ser un tema importantísimo para ellos de cuidar. Otros que seguramente también tienen una seguridad especial son los iraníes, entre otras cosas ha habido ahí situaciones interesantes. La selección de Irán, que por ejemplo no cantó el himno en su primer partido y que algún jugador hizo manifestaciones muy críticas, y en la hinchada también se veían actitudes de gente muy críticas al régimen de Teherán. ¿Qué dirías al respecto, Jonathan? Bueno, es algo que ahora pasa en Irán. Fue algo muy fuerte en el primer partido contra Inglaterra. Lo vimos con los jugadores, lo vimos también por parte de la hinchada. Las mujeres, por ejemplo, que van con no sé cómo se dice en español, sin el velo, nada, sin el velo sobre la, exactamente, sin el velo sobre la cabeza, lo que no pueden hacer en casa. Yo escuché, no lo he visto por mis propios ojos, pero he escuchado que hay agentes iraníes que van ahí cerca de la hinchada, cerca de los jugadores para ver cómo se comportan. No sé si es cierto o no, es un rumor que yo he oído. Yo sé que a los jugadores iraníes, y también lo escuchamos de su entrenador, Carlos Queiroz, ya quieren que ya la gente no les pregunte sobre política, sino que sobre fútbol. Bueno, pueden querer, pero cuando todo lo que pasa en Irán, cuando no cantan el himno en el primer partido, y cuando el tercer partido, el que define quién continúa de este grupo, es contra Estados Unidos, creo que esto va a seguir todo el tiempo que Irán esté en el torneo. Sin duda va a ser un partido más que interesante y lo último que lo has mencionado, pero que también vale la pena resaltar, es la ausencia de la hinchada, sobre todo los equipos europeos. Ayer se veía el partido de España con Alemania, 2 equipos ganadores del Mundial de las grandes potencias, con un estadio semi vacío. ¿Esto tiene que ver de alguna manera, según tu entender, con alguna especie de boicot de los países europeos a este Mundial de Qatar? No te puedo decir exactamente por qué. Puede ser que porque el costo de alcohol, derechos humanos. Puede ser también que estamos en noviembre. El Mundial regularmente se juega en junio, en julio, cuando en Europa hay vacaciones de verano. Ahora, las universidades, las escuelas, los lugares de trabajo, todos funcionan. Así que para los europeos, Mundial en noviembre es problemático. Así que no te puedo decir si es boicot o no. Sí te puedo decir que simplemente los europeos no están. Todo el que ve fútbol por muchos años sabe que siempre, no importa dónde se juega el Mundial, hay muchos ingleses, muchos alemanes, muchos holandeses, y ahora no están. Yo estuve afuera del estadio para el primer partido de Francia contra Australia. Había mucha afición de Francia, pero franceses no. Fueron locales que cantaban canciones en francés, que yo, sin entender mucho francés, yo pude ver simplemente que no son franceses.
les pagaban quizás. Son locales que son la afición de Francia quizás. Contratados para ser afición de Francia. Querido Jonathan, gracias por esta crónica. Te vamos a seguir molestando y llamando, no solo por este tema del Mundial y por esto que has planteado con tanta claridad respecto de lo que vive un periodista israelí, lo que vive un israelí, más allá de ser periodista, tantas veces fuera de Israel, y ni hablar si está en un país árabe como es en estos días. Gracias, y que solo sepamos de goles y de buenos momentos. Ojalá. Jonathan Regev, periodista de E24 News, pasando aquí por Pensando en las Noticias, porque causó mucho ruido, como tantas veces cuando aparece esto dando vuelta en redes y en los medios.